Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. En el nombre del Señor, Dios va a usar la vida del pastor Luis. Luis Miguel nos está visitando desde la ciudad de Irapuato, es uno de nuestros pastores de la asociación Tracy U, del Ministerio Internacional Jesús Restaura. Y él está aquí con nuestra hermana, con su esposa Viviana, ¿verdad? Entonces, pasen, hermanos, son bienvenidos en el amor de Jesús. Dios use grande y poderosamente sus vidas en esta mañana. Vamos a recibir la palabra con un fuerte aplauso, dándole gloria, honra al Señor nuestro Dios. Gracias, gracias. Amén. Gracias a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días a todos. ¿Estamos contentos? O más o menos contentillos. Estamos felices, ¿verdad? Porque estamos en la casa del Señor y estamos todos juntos para alabar y glorificar su nombre. Pónganse en pie un momentito, por favor. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Espíritu del Señor está en este lugar? Vamos a alabar a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a pedirle que se mueva. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, dele gloria al Señor. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Tome su lugar, tome su lugar. Mis amados, qué gusto verles esta mañana, estos días calurosos. Oiga cómo ha hecho calor. Y el agua que no llega, hay que cuidar los recursos que el Señor nos ha enviado, ¿verdad? Para que llueva, para que se recarguen las presas. Hay que cuidar lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Hoy quiero hablarles, amados hermanos, de un tema muy importante que es la comunión que debemos de tener como pueblo de Dios, como creyentes, y más en estos tiempos finales, que son tiempos muy complicados. Mire, yo vengo de Irapuato, y allá en Guanajuato, como en otros lados, está la situación bien complicada, porque pues la delincuencia está a todo lo que da. Todos los días vemos situaciones bien difíciles, y en estos tiempos, hoy más que nunca, el Señor nos llama a que podamos vivir en esa unidad por la cual Jesús oró en Juan 17:21, y es hora de que nos apoyemos, ¿verdad? Que nos estemos animando tanto en los tiempos buenos como en estos tiempos que son tiempos complicados, que nos demos cuenta de que nos necesitamos unos a otros. Amén. Y bueno, pues, ¿qué dice Juan 17:21? Mire, por ahí van a estar poniendo las citas bíblicas. Mire lo que dice, te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante es entonces poder vivir en esa comunión para que el mundo crea
Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano, hermana? El problema es que por nuestra condición humana, porque somos todos bien diferentes, porque las relaciones interpersonales no son fáciles, pues hay momentos en que esta comunión no es nada sencilla, nos cuesta trabajo vivir en comunión, pero tenemos que aprender a vivir en comunión. Debemos de buscar siempre, amados hermanos, esos momentos, esas oportunidades que se nos presentan para aprender a vivir en comunión, para compartir con otros de lo que Dios nos ha dado para servir. De lo que Dios nos ha dado para edificar a la iglesia mutuamente. Yo quiero ser parte de esa comunidad. Entonces, ¿de qué nos sirve, mis amados hermanos, que tengamos la mejor doctrina del mundo? Las mejores predicaciones, una iglesia bien bonita, una iglesia bien padre, ¿verdad? Muy realizada, muy construida. ¿De qué nos sirve todo eso si no podemos vivir en comunidad? ¿De qué nos sirve? Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo muy importante. La iglesia se va a medir, o el fruto de la iglesia se va a medir en base a nuestra comunión. Entonces, yo le voy a pedir que ahí donde está incline su rostro y vamos a orar al Señor para que el Señor siga orando. Cierre sus ojos y le decimos: Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, en verdad, no queremos ser solo cristianos que venimos, Señor, que escuchamos y que nos vamos a nuestra casa pretendiendo vivir una vida moral como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, Dios, y que no entendamos que tú viniste a formar un pueblo, Señor. Que tú, Señor, viniste a formar una comunidad, Señor, llamándonos a vivir en amor, Señor, modelando y practicando el amor con el que tú, Dios, nos has amado a nosotros, Dios. Padre, ayúdanos, Señor, este mensaje, Padre, ponlo no solo en nuestras mentes, también en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén, amén, amén. Pues hermanos, esa es la situación. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, y vamos a ir al libro de Efesios. Acompáñenme, por favor, Efesios 4, del 25 en adelante. Fíjense bien lo que dice la Escritura en Efesios. Dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Entonces, iglesia, en una comunidad cristiana todos tenemos la necesidad de ser alentados. ¿Cuántos necesitan ser alentados, ser animados? Yo necesito ser animado. Mire, yo tengo que relacionarme con hermanos que edifiquen mi vida, que le sumen a mi vida, no que le resten, no que me resten energía, que no me aporten nada bueno. Yo tengo que estar en contacto con los hermanos, con la iglesia, porque es la única manera en que uno puede hacer frente ante tantas situaciones. Tenemos que ser alentados, sobre todo cuando nuestra fe se ve sacudida por las circunstancias.
A veces parece que todo va bien y de pronto algo se presenta en nuestra vida y es ahí donde necesitamos ser animados unos a otros. Es ahí donde necesitamos hablarnos del Evangelio. Porque noticias malas hay muchas. Yo necesito oír las buenas noticias, ¿amén? Necesitamos recordarles a las personas las evidencias de gracia que vemos en sus vidas. Necesitamos decirle, hermano, échale ganas, en Cristo hay salvación. Pero ¿sabe que una de las cosas que impide que nos alentemos unos a otros es que muchas veces estamos demasiado concentrados nada más en nuestras vidas, en nosotros mismos? Solamente nos vemos a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Estamos solo concentrados en nosotros y eso no está bien. Tenemos que relacionarnos con los hermanos para saber si están atravesando alguna necesidad y ver en qué te puedo ayudar. Por eso hoy quiero hablar de lo que está diciendo Pablo aquí y es la importancia de tener comunión. Pero también hay una realidad que no podemos negar. Con algunas personas es más fácil tener comunión que con otras. Regularmente buscamos afinidad en la iglesia con algunos hermanos y es más sencillo llevarnos con unos que con otros. Pero entonces, ¿qué hacer cuando la comunión es complicada, cuando la comunión es difícil? ¿Cómo podemos tener comunión bíblica cuando vienen los desacuerdos? Porque vienen los desacuerdos. Lo bueno que en Querétaro no pasa eso, ¿verdad? Eso es en otros países. Pero vienen los desacuerdos en la iglesia. Vienen los conflictos, vienen los disgustos, de repente hay ofensas entre nosotros. Y eso no debe de ser así. A veces pecamos unos contra otros y es que en una congregación siempre va a haber pecado porque es la naturaleza que está ahí latente y en cualquier momento va a brincar algo si no estamos tomados de la mano de Dios. Y si tú dices, bueno, pues es que en esta iglesia como que hay muchos conflictos, yo mejor me voy a ir a otra iglesia. ¿Sabes qué es lo que va a pasar cuando te vayas a esa otra iglesia? Vas a darte cuenta que allá es exactamente lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tú estás allá. Va a ser exactamente lo mismo. Pensamos que la iglesia, pues ya todos estamos del otro lado, pero amados hermanos, todos estamos trabajando en eso. Todos necesitamos por eso de la comunión bíblica para alentarnos, para estimularnos, para esas buenas obras por las que el Señor nos ha llamado a perseverar. Y lo principal es amarnos unos a otros. Amén. Entonces, fíjese bien, es importante la comunión bíblica, es muy, muy importante. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un reto delante de nosotros y tenemos que amar a un hermano que nos ha ofendido y tenemos que saludar a alguien que de repente pecó contra nosotros y digo, ay, ahí viene aquel hermano, esa hermana? ¿Qué hacemos? Porque es difícil en algunos momentos. ¿Sabe qué es lo que hacemos usualmente? Nos alejamos de esa persona cuando tenemos un conflicto. Como dicen por ahí, le sacamos la vuelta. Y entonces, si el hermano se sienta en esa esquina, yo me voy hasta la otra esquina. Y de lejito le digo, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero eso no es a lo que el Señor nos ha llamado. La comunión bíblica es que nosotros estemos estimulándonos, exhortándonos, hablándonos, amándonos, sirviéndonos, cuidándonos. Esa es la comunión bíblica. Pero debemos de tener claro que van a venir los conflictos porque es la condición humana. Hay conflictos en la iglesia, hay conflictos en casa. Yo quisiera que no hubiera conflictos, pero es la realidad. Pero si queremos vivir en comunión, ¿sabe cuál es la solución? Se llama el perdón. El perdón misericordioso y el perdón amable es la solución a los conflictos. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:25. Fíjese bien. Dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, ¿hablar qué? Hablar verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad.
¿Sabe qué tenemos que hacer? Presentarnos delante del Señor y delante de los hermanos con verdad, con honestidad. ¿De qué sirve no hablar con verdad si el Señor todo lo sabe? Tenemos que hablar con verdad y eso implica que tenemos que vernos cara a cara. Eso implica que tenemos que estar en un contexto donde podamos hablarnos, conocernos, conversar. A veces venimos a la iglesia y ni siquiera sabemos cómo se llama el hermano que está por ahí, porque siempre saludo a la misma persona, al mismo grupito de amigos. Pero hermanos, somos una comunidad. Tenemos que hablar cara a cara y hablar con verdad, porque si yo no conozco al hermano, ¿cómo voy a hablar a su vida? Si yo no conozco a la persona, ¿cómo lo puedo alentar? Si no me doy cuenta que a lo mejor está atravesando alguna lucha. Entonces, tengo que conocer a la persona. Y no debe de salir de nuestra boca ninguna palabra mala, sino hablar con verdad. Pero Pablo nos dice algo bien interesante en este pasaje. ¿Cómo responder cuando hay un conflicto? Dice el verso 26. Airaos, ¿pero qué? No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo enójate, está bien, va a haber cosas que te van a brincar en la carne, ok, enójate, pero no peques, porque luego tienes dos trabajos, dicen por ahí, ¿verdad? ¿El trabajo de qué? Primero de enojarte, luego de contentarte. Airaos, pero no pequéis. Es una expresión categórica y Pablo dice, no tienes que pecar. El problema del enojo no es tanto el enojo, sino qué haces tú con ese enojo. Pero además dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si a ti te ofendieron a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche tú ya tienes que haber perdonado. Amén. Pero ¿qué tal si eres difícil de perdonar? Si eres difícil de perdonar, dile a Dios que te ofendan a las 8 de la mañana. ¿Verdad, Señor? A mí que me ofendan a las 8, porque para tener más chance, porque nos cuesta perdonar. Pero la Biblia dice que tienes que perdonar y resolver ese conflicto ya, pronto, ese mismo día. Pero si tú guardas ese enojo, mira lo que dice el verso 27, ni deis oportunidad al diablo. Cuando tú te guardas ese enojo, entonces le estás dando oportunidad al diablo. Le estás dando la oportunidad de que obre. ¿Y cuál es la obra del diablo? Él viene ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y él va a venir cuando tú te guardes esas cosas negativas en tu corazón, va a venir a matar, a robar y a destruir las relaciones en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo y con tu familia. Por eso no debes darle lugar al diablo. Y el problema, amados hermanos, es que cuando nos enojamos y no desechamos ese enojo, nos vamos a entristecer. Por eso hay gente que termina yéndose de la iglesia, porque no ha logrado superar esto que dice la palabra de Dios, y entonces vienen los conflictos y se anidan en el corazón y la gente termina yéndose a otro lugar. Porque no resolvió tal y como dice la Escritura, nos vamos a doler y luego por nuestra tendencia a autoprotegernos vamos a pecar. ¿Y cómo vamos a pecar? Fíjese bien lo que dice la Biblia. La manera en que pecamos es cuando juzgamos a las personas. Cuando condenamos a las personas. Estoy tan enojado que empiezo a poner etiquetas a las personas y a decirles que tú eres esto, tú eres lo otro, y pecamos no solamente con juicio, sino que la amargura o el rencor van a producir odio en mi corazón, y el odio es contrario al amor de Dios. ¿Cómo puedo entonces desechar el enojo ese mismo día? Ya, pronto. Pues Pablo dice que hay una manera y primero trata con el que te ofendió. Pon atención. Y es curioso porque está hablando de un contexto de un robo. Ahorita el pastor Dani hablaba de esa parte. Y dice el verso 28, el que roba,
no robe más. Y alguien dice, ¿y eso qué tiene que ver con la comunión? Fíjese bien, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y el ejemplo que está aquí en la escritura es un ejemplo de un conflicto en una iglesia, ojo, esto es en una iglesia provocado por alguien que tomó algo de otra persona y dijo, matanga, y se lo quedó. ¿Sabe que una vez fuimos a un congreso de mujeres? Y fue aquí en Querétaro hace algún tiempo. Y en un receso, la hermana que estaba dirigiendo les dijo a las hermanas, mis hermanas, va a haber un receso, llévense sus bolsas. En un congreso de mujeres, estaba Dani. Llévense sus bolsas porque habemos, hasta hizo un juego de palabras, habemos puras mujeres, pero no sabemos si todas puras. Y dije a las hermanas, bueno, pues ahí vamos con la bolsa. Por algo lo han de haber dicho. Y uno dice, ¿pero cómo? Pues es un evento cristiano. ¿Pero cómo en la iglesia? Y la pregunta es, ¿y por qué no en la iglesia? Este ejemplo aquí está. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice, el que ande robando, ya no robe más. Pero puede ser que a lo mejor no solo es que te haya robado así, sino que a lo mejor no te haya pagado algo que le prestaste. No sé si haya pasado aquí en Querétaro alguna vez. Ya no me pagaron, se hizo ojo de hormiga el hermano. Y te enojas. Puede ser que alguien se aprovechó de ti. Puede ser que alguien viene a los eventos y es de los que nunca comparte nada, pero es el primero que se sirve hasta doble plato. Por eso Pablo está hablando de una situación así que puede provocar conflictos. Y entonces dice, mejor trabaja para que puedas compartir. O sea, si estás haciendo algo que es anticomunión, mejor trabaja para que hagas comunión y para que pues puedas ser generoso y compartir con los demás. Amén. Qué importante. Ese sería el que ofende, pero luego viene el ofendido. ¿No vinieron los ofendidos? Yo vi que alguien le hizo a uno así. Luego viene el ofendido. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hablar de una manera edificante cuando estás ofendido? Porque no está sencillo. Dice el verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Y cómo si estoy ofendido? Porque si alguien me roba, yo le digo, ese es un ladrón, es un aprovechado, es un ingrato. Pero eso se llama juicio. Pones etiquetas y estás juzgando, y ¿sabes qué? Te voy a decir algo, eso no te toca a ti, eso le toca al Señor. Y entonces el problema es que vemos a las personas y las llamamos por lo que hicieron, no por lo que son. Pero aquí somos hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está trabajando con nosotros. Y unos pecamos de una forma y otros de otra, pero todos estamos en un proceso y Dios está obrando en nuestras vidas, ¿o no? Pero es lo que pasa cuando educamos incluso a nuestros hijos. Hacen algo y les decimos, eres esto, mas no hiciste esto, que es diferente. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es quién eres. Yo soy un hijo de Dios. No podemos hablar de manera edificante si estamos juzgando a la persona, porque cuando juzgamos, pecamos con nuestras palabras. Y por eso Pablo en esta carta nos recuerda algo muy importante, que tenemos un ayudador y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque quizás en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, sería bien complicado tener o mantener buenas relaciones con los demás, aún con esa gente difícil.
Pero ¿sabes que sí se puede cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo? Amén. Entonces, ¿qué hace Pablo? Nos redirige nuestra atención y dice el verso 30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ojo con esto. Nuestras palabras malas no solamente destruyen relaciones con el hermano o la hermana, nos alejan de Dios y entristecemos al Espíritu Santo. Y entonces tú, que eras el ofendido, terminas por ofender al Espíritu Santo de Dios. ¿Ve lo importante que es por eso perdonar? ¿Cómo se siente un papá cuando los hijos riñen? ¿Cómo se siente un papá cuando el hijo juzga al otro, cuando le habla palabras horribles a su vida? Le duele al papá. Pues a nuestro Padre también le duele cuando en una iglesia no hay relaciones sanas, cuando juzgamos, señalamos al otro, cuando nos apartamos, cuando decimos es que más no lo trago a ese hermano. Y Dios lo bendiga, pero de lejos. Y entonces el Espíritu Santo se entristece. Pero hay algo más grave, mis amados hermanos. ¿En qué se convierte el enojo? Verso 30 dice, sea quitada de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. O sea, el enojo se convierte en amargura. ¿Usted cree que se ve bien una persona amargada? Aunque se ponga todo el rímel o toda la... No se ve bien una persona amargada. ¿Y qué es la amargura? Es cuando está guardado ese enojo, cuando lo estás alimentando, cuando estás recordando a cada rato, es que no puedo olvidar eso que me hizo esta persona. Y entonces el enojo se hace ira, y la ira se expresa en gritos y en insultos. Por eso hay familias donde todo el día se la pasan gritándose. Y los niños escuchando ahí, mire, los niños son como esponjitas. Y están escuchando todas esas cosas tan horribles que se gritan a veces los cónyuges en los hogares. ¿Por qué? Porque no supieron manejar el enojo y entonces ya lo están expresando con esos insultos tan horribles que los niños están aprendiendo. Pero eso no solo pasa en el hogar, pasa en todas partes. Por eso Pablo dice, tienes que reaccionar bien porque tienes al Espíritu de Dios. Pero hay algo más grave también. Al final, cuando tú no logras vencer esto, ese enojo se va a convertir, dice el verso 30 al final, en malicia. Y aquí está la cosa más difícil, porque la malicia es cuando tú ya deseas que le pase algo malo a esa persona. Mire, yo he escuchado gente allí en Guanajuato que o cuando hay las noticias de los cárteles tan feas, dicen, ojalá que a esos se mueran todos. Ojalá que le pase algo peor a esa persona. Y a veces lo decimos en el enojo, pero eso ya es un espíritu retributivo, que yo quiero que le pase algo mal a aquel que me ofendió, a aquel que me trató mal. Eso ya es malicia. Por eso yo quiero que pienses cuándo fue la última vez que decidiste enojarte con alguien. Porque a veces decimos, me hizo enojar, pero no, hermano, tú decidiste enojarte. ¿Con quién te enojaste la última vez? ¿Con tu esposo, con tu esposa? ¿Con algún hermano de la iglesia, en tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste molesto? ¿Y cómo reaccionaste cuando estabas molesto con esa persona? ¿Qué hiciste? ¿Te quedaste con el enojo? ¿Todavía lo traes? A lo mejor todavía estás enojado con esa persona. Pero lo más grave, hermanos, es que estás entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando estamos en esa condición sentimos como que no fluyen las cosas, como que yo oro
oro y oro y el Señor no me contesta, y una frialdad. ¿Por qué? Porque yo ya le he dado la espalda al Señor, porque me he apartado de lo que Él me ha llamado a hacer. Pero vamos a ver la segunda parte, que es cómo debo de responder al enojo. Y la Biblia dice que la respuesta es el perdón. El perdón. Verso 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra sed más bien, o sea, ¿estás siendo de esta forma? Pues no, más bien tienes que ser de esta otra manera. Amable uno con otro. Y amable significa amar a las personas. Amable significa ser misericordioso y perdonador con los hermanos. Y aquí está hablando de tres palabras: amor, misericordia y gracia. Amor, misericordia y gracia. ¿Qué es el amor? Porque nos han enseñado que el amor es rojo, ¿verdad que sí? Que el amor es rojo, son flores, corazones, globos. El amor es una decisión también, hermano. El Señor decidió amarnos. Yo tengo que decidir amar a los demás. ¿Qué es el amor? Fíjese bien, el amor es que tú tengas iniciativa. Pregunto, ¿el Señor tuvo iniciativa para con nosotros? ¿Sí o no? Bueno, amor es que tú tengas iniciativa intencional, sacrificial, de hacer un bien a otra persona, no porque se lo ha ganado, no porque se lo merece. Es vivir hacia afuera, buscando el bien de los demás. Dice la Biblia que hay que poner los intereses de los demás como superiores a los nuestros. Ese es el amor. Pero luego viene la otra palabra, que es la misericordia. Y la misericordia tiene que ver con la justicia. Cuando alguien te hace algo, tú que dices, ¿eso no es justo? Esto que está pasando no es justo. Lo justo es que esa persona que me hizo algo a mí reciba una pena, un castigo. Eso es lo justo. Justicia es darle al otro lo que se merece. Me diste una bofetada, pues lo justo es que yo te dé la otra a ti. Entonces la misericordia es que tú no le das al otro eso que se merece. Fíjese qué importante. Y la gracia, y aquí es donde Pablo va más allá y dice, tú tienes que responder así como Cristo hizo contigo. No solamente mostró misericordia nuestro Señor, sino que mostró gracia. Y la gracia, hermanos, es que tú le das a otra persona lo que no se merece. Y eso es sorprendente, pero puede suceder cuando estás en el Señor. ¿Alguien dice amén? Así es. No le diste lo que sí merece y le das lo que no merece. ¿Qué le das a esa persona? Le das amor, le muestras favor, le entregas algo inesperado. Pero a ver, nosotros éramos pecadores. Dice la Biblia que el Señor nos amó aún cuando nosotros éramos pecadores. Y lo que la Escritura dice, tú tienes que hacer exactamente lo mismo como hijo de Dios. Por eso me encanta lo que dice la Biblia, que el Señor nos da de esa gracia y que cualquiera puede venir a los pies de Cristo y experimentar una vida nueva. Fíjense lo que dice la palabra en Primera de Pedro 2:21. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro 2:21. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo. Mire qué bonito es lo que hace un líder. El líder deja ejemplo para que sigan sus pisadas. Verso 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban
no respondía ultrajando cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, si hay justicia, amén, si hay justicia, pero esa le toca al Señor. Sí tenemos conflictos, pero si hay justicia y esa le toca al único juez justo que es el Señor. Y lo que dice Pablo es: ustedes hagan lo que les toca, que es perdonar. ¿Cuándo? Ya ese mismo día. ¿Y cuántas veces dice la Biblia? 70 veces. 7. Ustedes hagan eso. Porque ya se nos dio a Cristo para que Cristo se exprese a través de nosotros, teniendo buenas relaciones como pueblo de Dios. Y es que, iglesia, las iglesias cristianas están llenas de gente culpable que ha sido perdonada incondicionalmente por el amor de Cristo. Pero fuimos llamados, dice la Biblia, para este propósito. Tenemos que perdonar para tener comunión. Y un pasaje paralelo lo encontramos en Colosenses 3:12. Fíjese lo que dice aquí. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la ¿qué? De la unidad. Entonces, ¿qué es la comunión bíblica? La comunión bíblica es darnos mutuamente. ¿Qué vamos a darnos? Lo que hemos recibido de parte de Cristo para edificar la iglesia. ¿Y qué hemos recibido? ¿Alguien ha recibido algo del Señor? Claro que sí. Para empezar, la elección de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. Y voy a terminar leyendo una porción bien impactante que está en el libro de Lucas, que vale la pena recordar esta mañana. Fíjese bien, Lucas capítulo 6, verso 27. Ponga mucha atención. Pero a ustedes, los que oyen, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, ¿qué vas a hacer? Preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Señor, pues, ¿qué quieres de nosotros? ¿Cómo? ¿Por qué quieres que vivamos así? Esto no es justo. ¿Y sabes qué va a decir el Señor? ¿Acaso era justo que yo diera mi vida por ustedes? ¿Era justo? ¿Acaso no hice yo eso mismo por amor? Pues quiero que ustedes hagan lo mismo. Yo soy el ejemplo. Ustedes hagan lo que yo hago. Verso 31. Y así, como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿cuál es el mérito? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien, presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los perversos.
¿Y quiénes son los ingratos y los perversos? No son los que te ofendieron, somos nosotros los que hemos recibido la bondad de Dios. Verso 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ya sabes lo que tienes que hacer. Den y les será dado. Y si lo leemos al revés, no perdonen y no serán perdonados. Juzguen y serán juzgados. Dice el verso 38, den medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Y aquí no necesariamente está hablando de las ofrendas. ¿Cómo estás midiendo al que te ofendió? O a la que te ofendió. Porque si tú eres misericordioso y generoso, así será contigo también. Con la misma medida con la que tú midas, o juzgues o respondas a lo que te hicieron, con esa misma medida serás medido cuando estés delante del Señor. Y es que a veces decimos, es que no me merezco esto que me está pasando. Pero iglesia, no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. Todo fuera del infierno es gracia. Mira, si tú tienes pelo todavía, es por la gracia de Dios. Si puedes ver, aunque sea poquito y medio borroso, es por la gracia de Dios. Tú estás hoy aquí y estás respirando por la gracia y la misericordia de Dios. Si tú crees que te mereces algo, tu teología está mal. Ahora, es difícil, sí es difícil perdonar, porque a veces queremos ver una muestra de arrepentimiento en la otra persona que me satisfaga a mí para yo poder perdonarla. Pero no siempre va a ser así, porque queremos que a la gente le duela lo que nos hicieron, que sufran, pero eso se llama venganza, y eso no me toca a mí. Yo quiero que verla ahí llorando y que me diga algo y todavía me hago el digno. Pero no debe de ser así. Eso es juicio, es condenación, y eso solamente Dios tiene derecho de juzgar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces, en esta vida tan complicada? Pues ir delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, me hicieron algo bien gacho, ayúdame. Me estafaron. Mira, hay gente a la que le han robado los ahorros de toda su vida. ¿Está feo eso? De toda su vida. ¿Qué tengo que hacer, Señor? No puedo con esto, Señor. Me abandonó mi esposa, me abandonó mi esposo. Señor, me corrieron del trabajo. Tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo con esto solo. Pero Pablo nos dice, acuérdense, tienen algo que otros no tienen, y eso se llama el Espíritu de Dios. Porque yo, en mi humanidad, para mí es más fácil condenar, señalar, juzgar, llevarme ese rencor. Hay gente que dice, yo me lo voy a llevar hasta la tumba, ni quiera Dios. Tenemos a nuestro ayudador, ¿verdad que sí? Yo no quiero entristecer al Espíritu de Dios. Póngase en pie. Yo lo que quiero es hacer sonreír a Dios con el testimonio de mi vida, con la evidencia de esa vida cambiada, para que el Señor se alegre. Gracias, Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Si tú estás enojado todavía con alguien, pues Dios te está hablando y te está diciendo que no se ponga el sol sobre tu enojo y que vayas y que resuelvas eso
ya. Ayúdanos, Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Señor, pero es que abusaron de mí, Señor. Yo esperaba algo de esa persona y no fue así. Y el Señor dice: haz lo que yo hice, hombre. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero ir más fuerte a la iglesia y le decimos: muévete, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, aleluya. Dale un aplauso grande al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.